La Radio del Sur presenta Pulso Geopolítico, el latido de las naciones soberanas en el orden mundial, pluripolar y multicéntrico. Pulso Geopolítico, un programa de Radio Nacional de Venezuela con la periodista Nieves Valdés. Yo soy el poeta de la rumba, soy danzón, el eco de mi tambor, soy la misión de mi raíz, la historia de mi solar, soy la vida que se va, ay que se va, soy los colores del mazo de collares, para que mi raíz no muera. Yo soy ágil, yo soy picante, te digo, soy los colores del mazo de collares, para que mi raíz no muera. Yo soy ágil, yo soy picante, soy el paso de Chango y el paso de Obatalá, la risa de Yemayá, la valentía de Ogún, la bola o el trompo de legua. Yo soy Oba, soy Sire Sire, soy Averiñaña Berizú, soy la razón del crucigrama, el hombre que le dio la luz a Obebi, el cazador de la duda, soy la mano de la verdad, soy Arere, soy conciencia, soy Orula, dime quién soy yo. Soy Arere, repítelo otra vez. Soy Arere, soy conciencia, soy Orula. Mira, eso soy yo. Soy Arere, soy conciencia, soy Orula. Dale trombón. Soy Arere, soy conciencia, soy Orula. Soy Arere, soy conciencia, soy Orula. Mira, ha llegado la hora que analice bien tu ley. Tú dices que eres el rey. Enséñame la corona, enséñame la conciencia, soy Orula. A través de mis canciones siempre digo la verdad. Soy el paso de legua, por eso tengo fortuna. Soy Arere, soy conciencia, soy Orula. Y soy de la Timbalaye, que es tremendo guaguancó. Orula no se equivoca, en los bayocos soy yo. Soy Arere, yo soy conciencia, soy Orula. Soy los tambores batá, soy la clave, soy el quinto y el tres-do. Yo soy Bam Bam, yo soy Cuba. Soy Arere, soy conciencia, soy Orula. Y tengo un amigo santero y otro que es Sabaguá. Son más hombres y más amigos que muchos que no son nada. Soy Arere, y se hace cantidad. Conciencia, soy Orula. Y si tú tienes problemas, porque tú no estás iré corriendo a ver a Orula, sé valiente y cuéntaselo todo a Orula, dilo. Bueno, muy buenas tardes a todos nuestros usuarios y usuarios del Sistema Radio Nacional de Venezuela. Gracias a Ifemar Jiménez, la presidencia de la Radio Nacional, a Adalberto Simanca, que está en los controles, y a Alice Guevara en los controles de la Radio del Sur. Y hoy vamos a analizar un tema bien interesante, basado también en un artículo al cual felicito de verdad desde aquí a nuestro camarada Aníbal Garzón, además que su análisis
sin desperdicio sobre Venezuela y los BRICS, una apuesta por un nuevo mundo multipolar. Por cierto que sale en el 4F, pero lo podemos compartir también en la página de la Radio del Sur, de cómo él va hilando, ¿verdad?, todo lo que tiene que ver con los BRICS y esa nueva geopolítica que está tejiendo los BRICS en el mundo, ¿no? Y esa nueva visión. Bienvenido, Aníbal, ¿cómo estás? ¿Qué hora es allá en España? Hola, Nieves, un placer, gracias por la invitación. Pues ahora aquí es un poquito más de las 10 de la noche, creo que tenemos 6 horas de diferencia. Así es. Bueno, nosotros estamos ya con las 4:06. Gracias, Aníbal, siempre por estar con nosotros, estar muy pendiente de Venezuela, un poco analizando, ¿verdad?, estos temas tan interesantes. Tú decías precisamente en ese artículo, ¿no?, que los BRICS ganan peso en la OPEP, ¿correcto? En países que son miembros de la OPEP, que van sumando además países como Irán, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, y también tienen una presencia en una de las rutas marítimas más importantes del mundo, la del Mar Rojo, ¿no?, con influencia en Etiopía, y el Canal de Suez en Egipto. Entonces me imagino también la ruta de la seda, ¿no?, un poco esa geopolítica que tiene que ver precisamente con ese nuevo mundo que bueno, que está por parirse, y que obviamente esa correlación de fuerzas que le impone el imperialismo hace todo lo contrario para que no nazca, ¿no? Bienvenido a la Radio Nacional. Sí, gracias. Y siempre como tú misma comentas, ¿no? Yo creo que lo importante de este fenómeno de los BRICS es sobre todo la cooperación sur que se está generando y cómo rompe esa relación entre centro y periferia. Históricamente, desde esas revoluciones industriales, ¿no?, que se dieron en Occidente, se ha generado una relación de dominación de Europa, Estados Unidos, ¿no?, Canadá, podemos decir en Asia, Japón, lo que es el G7, con lo que es el sur, expoliando, ¿no?, a América Latina, expoliando a África, expoliando a Asia, pero ahora mismo hay un nuevo fundamento, y eso nace de un discurso de Putin, ¿no?, que también lo comento en el mismo artículo. Es el discurso que sale de la conferencia de Múnich en 2007, diciendo: el mundo está cambiando y estamos ahora enlazando relaciones entre los países del sur, es decir, países de América Latina, enlazar con África, con Asia, China, Rusia, con Oriente Medio, con diferentes países, ya no dependiendo tanto en el tema del norte. Y eso rompe una dinámica que está molestando al imperialismo norteamericano, porque ya no es, ¿no?, ese control hacia el sur, están viendo escapadas. Vemos, por ejemplo, que dos pueblos, podemos decir, ¿no?, tan lejanos culturalmente, pero tan estrechos en la geopolítica, como es el pueblo, ¿no?, de la República Islámica de Irán con el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela, ¿no?, donde vemos, ¿no?, cultura latina, cultura Oriente Medio, dos religiones diferentes, con sus tradiciones, y de repente tiene una cooperación inmesurable. Yo me acuerdo de Ahmadinejad con el presidente, ¿no?, Chávez, con el G2 dentro de la OPEP. Entonces, es una experiencia muy interesante. Y creo que BRICS, que empezaron 5 países, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica en el 2009, y ahora se han añadido 5 países más, ¿no?, que son 3 de Oriente Medio, y ahí en la relación, como bien comentaba Nieves, con la OPEP. No olvidemos que se han añadido Irán, Arabia Saudí, 2 históricos que tienen entre sunitas y chiitas y sus conflictos internos que venía de la guerra de Yemen, ¿no? Son 2 potencias regionales que los ha conseguido China y Rusia establecerse relaciones y entrar dentro de BRICS, además de Emiratos Árabes. Y ahí entonces entra el enlace que Venezuela, y es lo que hago como hipótesis, y se ve el interés, ¿no?, del presidente Nicolás Maduro en entrar dentro de BRICS, porque también es un país de la OPEP. Por lo tanto, estamos viendo que los países del sur quieren comercializar con el sur y consumir también los recursos del sur, no que al norte y que consuman el norte. Y es una dinámica de imperialismo y del capitalismo. Por lo tanto, es interesante esta nueva dinámica dentro de la geopolítica internacional. O sea, dentro de esa dinámica, estamos conversando con el analista internacional Aníbal Garzón. Gracias por estar siempre con nosotros, dándonos elementos de análisis de la geopolítica, que además cambia de una manera vertiginosa, Aníbal, ¿no? Que en cuestión de segundo hay un suceso o una cadena de sucesos que va conformando, ¿verdad?, esta transformación. Ahora, tú hablas de esa incorporación de los países OPEP. Es importante porque estamos hablando de reservas, en el caso de Venezuela, muy importantes, ¿no? Y por supuesto que no solamente puede cambiar la visión ya, esa visión unipolar
que nos mantuvo en el mundo solamente con la dictadura, ese del dólar además producto de la guerra, ¿no? Sino que además transforma también eso que tú has dicho, las relaciones inclusive entre las sociedades, entre el capital y entre la forma de ver cómo digamos en ese mundo multipolar, cómo nos relacionamos, ¿correcto? Sí, totalmente. Yo creo que aquí la diferencia que hay, y BRICS lo tiene en sus mismos documentos, hay una tendencia que viene del respeto mutuo, del respeto a la soberanía. Países tan diferentes, en este caso de los 10 que hay dentro de BRICS, como decimos, ¿no? China, Rusia, Sudáfrica, Brasil, los países de Oriente Medio, Etiopía, Egipto, son países muy diversos, pero hay un respeto muy claro entre ellos. Y no tienen tratados de libre comercio y se basan en el tema del capitalismo que nos acaban viendo, que parece simplemente el comercio es lo básico. No, aquí se basan en tendencias políticas, de ese respeto, esa soberanía, respetarse y además llevar proyectos comunes, ¿no? Como dentro de la OPEP, que ahí lo que decimos, ¿no? Que Venezuela es un candidato para poder entrar dentro de BRICS, es un país de la OPEP junto a Arabia Saudí, a Emiratos Árabes, a Irán, y por lo tanto podrían hacer una cosa que los BRICS serían los principales productores de petróleo del mundo. Estarían en realidad las grandes reservas ahí, porque no es Europa productora. Estados Unidos sí que tiene reservas, pero no es. Y además, los BRICS también no solamente tienen las reservas, sino generar un conocimiento propio. ¿Qué quiero decir con esto? Hay un pueblo como Irán o un pueblo de Venezuela que están sufriendo un bloqueo por parte del imperialismo norteamericano. Muchas veces el tema del comercio, de la industrialización, del petróleo, están las patentes totalmente homologadas en Estados Unidos y deciden cuándo bloquear la producción porque ellos tienen en cuenta eso. Se está dando ahora un conocimiento desde el sur. China, con Rusia, con Emiratos Árabes, con Arabia Saudí, con Irán, con Venezuela, ¿no? Países que están generando su propio conocimiento, y eso no va a decidir mediante su software, su mecanismo industrial, Estados Unidos si pueden producir o no pueden producir. Entonces, todo eso es interesante y se ha visto, ¿no? Como bien conocéis, ¿no? Todo ese bloqueo que ha llevado a Estados Unidos, no solamente la compra, sino que tuviesen patentes y licencias para poder saber cómo realizar la exportación de petróleo, cómo refinarlo. Pues los países de BRICS están llevando a cabo ese proceso de industrialización. Bueno, creo que estamos totalmente independiente. Y saliendo un poquito de esa relación, voy a decir, norte-sur, que acaba ahogando a los pueblos dentro de la base del imperialismo. Creo que hay que analizar BRICS no solamente en ese tema de tal, sino también las instituciones que están creando, como una alternativa al Fondo Monetario Internacional, el nuevo Banco de Desarrollo, no una alternativa de desdolarizar. Los países están comercializando con sus monedas locales y se habla de una moneda virtual supranacional. Todo esto está poniendo en realidad en juicio ese orden mundial por un nuevo orden mundial. Estamos en un proceso de transición que hay que poner acento porque veremos además que se van a ir sumando nuevos países de los 3 continentes del sur, vuelvo a decir, América Latina, África y Asia, para generar un desarrollo propio entre ellos y cooperando el sur. Yo creo que es la dinámica principal para romper esa relación histórica del imperialismo. Así es. Entonces hablas también de un nuevo relacionamiento económico, ¿no? Porque entonces, en todo caso, crear una moneda, eso me hace recordar un poco también lo que el propio comandante Hugo Chávez, ¿verdad? Él mantenía, ¿no? Como la propuesta de hacer cuando se creó el ALBA y cuando se creó Petrocaribe y la UNASUR y la CELAT, siempre se ha hablado de una moneda y de la capacidad que tienen los mercados, no viéndolos desde el punto de vista del capital, como tú lo dices, ¿no? Del usufructo de todo lo que lo que hacen los trabajadores, sino más bien de la cooperación. Y fíjate todo lo que implica una nueva moneda en el mundo para comercializar. Cambiaría toda la visión completa. Totalmente. Imaginemos, por ejemplo, si hacemos un análisis histórico, lo que pasó en América Latina en los años 80 con la crisis de la deuda. De repente, unas personas deciden aumentar un tipo de interés en la Reserva Federal de Estados Unidos y aumentar el tipo de interés, aumenta el precio del dólar y de repente duplican tu deuda. Y eso fue el ahogo que se hizo a América Latina y se le ha estado haciendo durante mucho tiempo. No olvidemos que la deuda es el principal mecanismo de control que utiliza Estados Unidos. Hablamos de lo militar,
y sus invasiones, pero la deuda es en principio, lo hemos visto con el Fondo Monetario Internacional, que no solamente han ido para el sur, le pasó a Grecia también cuando intentó generar una auditoría de la deuda en el 2015 cuando ganó Syriza las elecciones, fue un ahogo total. Entonces la deuda es un mecanismo de control del capitalismo. ¿Qué está pasando ahora? Que si se desdolarizan las economías y si ven alternativas de poder comercializar con su moneda local o generarse monedas regionales como comandante Chávez lo hizo, ¿no?, con la idea de intentar potenciar la moneda del Sucre dentro del ALBA, ¿no?, o llevar incluso monedas regionales, con lo que ha hablado, que Lula también lo ha comentado en América Latina, intentar dentro de una moneda regional, pues esas monedas de poder comercializar sin pasar por el dólar, sin pasar, ¿no?, por ello te genera una libertad. Ya vimos, ¿no?, que rápidamente Estados Unidos, su bloqueo contra Cuba, contra Venezuela, contra Nicaragua, contra Irán, lo utiliza muchas veces con el mecanismo de la deuda y el dólar, países que no puedan aspirar a divisas internacionales. Pues en eso es una alternativa importante que está haciendo China. China con su moneda también, que es fuerte y está dentro también del Fondo Monetario Internacional, pero no tiene su derecho a veto como lo tiene Estados Unidos, pero está creando instituciones alternativas, y por eso mucho del mundo está mirando a China como, y en el eje con Rusia, como posibilidad. No estamos diciendo aquí el debate si son países capitalistas o no capitalistas, pero sí que te abren la posibilidad de que esos países puedan llevar un desarrollo soberano y autóctono. Queda claro que Venezuela dentro de BRICS va a tener un voto y va a tener una decisión de poder llevar su revolución adelante de la manera que quiera, mientras no le está dejando llevar esa revolución Estados Unidos y sus socios, sus lacayos como Canadá o como la Unión Europea. Por lo tanto, hay un respeto mutuo muy interesante, y creo que ese valor hay que subrayarlo. En definitiva, ese valor viene justamente de la conferencia de Bandung, que fue una conferencia en los años 50 que se hizo por los países del tercer mundo diciendo: nosotros lo que queremos es nuestra soberanía, nuestra independencia y el respeto mutuo de los pueblos, algo que justamente Occidente y Estados Unidos a la cabeza no ha respetado en todo momento. Por lo tanto, eso es un principio claro que los países del sur están intentando ahora con BRICS llevarlo a cabo, ¿no? Y es interesante pues este proceso de orden mundial que se está llevando. Creo que hay pocos enfoques sobre los BRICS, que creo que justamente las izquierdas internacionales tienen que poner mucho el ojo como alternativa a esta globalización neoliberal. Así es. Tú hablas aquí también, ¿verdad? Dice que la invitación entre más de 30 países interesados se ofreció a Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Irán, Egipto, Etiopía y Argentina. Todos aceptaron adherirse en enero del 2024, pero ya nosotros sabemos que con Milei en la Argentina, precisamente eso no se iba a materializar, ¿correcto? Un poco esos nuevos gobiernos neofascistas, pudiéramos llamarlos de alguna manera, en todo caso en América Latina, que no solamente es el único, ¿verdad? Porque tenemos también Aníbal, también tenemos el ejemplo del Ecuador, ¿no?, que pone su territorio, que es algo sagrado, al Comando Sur, ¿no? ¿Cómo estos dos países pudieran entonces revertir ya esta propuesta a favor de los Estados Unidos, que es el que está torpedeando precisamente la construcción de este nuevo orden mundial? Exacto, al final viéndonos un poco en este mundo multipolar y enfocándonos en el polo de América Latina, queda claro, ¿no?, que uno de los países que justamente Lula apostó para entrar, ¿no?, dentro de los BRICS fue Argentina, porque es un socio del Mercosur, y dijo, bueno, pues este país va a entrar. Eso aceptó Alberto Fernández, pero la victoria, ¿no?, de Milei, del neofascista, como bien dice Milei, echó para atrás toda esa propuesta de intentar Argentina quitarse de un ahogo del Fondo Monetario Internacional, quitarse del dólar, no quitarse del control del norte, ¿no?, de que para Argentina era un patio trasero, que eso vino justamente por toda la política que llevó a cabo Macri. Nos olvidamos, y parece que viene atrás, cuando los Kirchner quitaron mucha parte de la deuda con la ayuda, gracias, de Chávez, ¿no?, dentro del Mercosur, con gracias a Venezuela, ¿no?, que tenía pues muchos petrodólares con el tema del petróleo, y ayudó mucho a quitar esa crisis económica argentina. ¿Quién potenció esa crisis? Fue justamente Milei con su corrupción y generando el Fondo Monetario Internacional en la deuda, el préstamo más alto de la historia, con muchas irregularidades. Todo eso se lo ha comido el pueblo argentino. ¿Qué ha pasado? Se ha criticado a Alberto Fernández con sus gestiones, pero finalmente es una estrategia de la cúpula, no es una estrategia de la oligarquía argentina, que lo está llevando a cabo ahora Milei. Es un traspaso de Macri a Milei. ¿Y qué ha pasado? Que lo que está haciendo es Argentina ahora mismo a la orden del sionismo, no olvidemos las relaciones con Israel, además de la orden del Fondo Monetario Internacional y Estados Unidos. Y quitar a Argentina del tablero de la unificación de América Latina. América Latina está en un proceso de crecimiento de las nuevas izquierdas. Brasil tenemos,
tenemos el tema de Bolivia recuperándose el golpe de Estado, tenemos, ¿no?, saliendo, ¿no?, de esas sanciones y ese bloqueo Venezuela, también tenemos a México, pero han intentado entonces llevar a cabo proyectos en contra de esa vuelta, ¿no?, de las izquierdas, ¿no?, en América Latina. ¿Con qué? Con lo de Argentina. No olvidemos también el golpe que se dio en Perú, ¿no?, contra Pedro Castillo. También se ha llevado eso, ¿no?, una represión tremenda, ¿no?, y en contra, ¿no?, de que Perú pudiese llevar una alianza con las izquierdas de América Latina. Y también, como bien comentabas, el tema de Ecuador. En definitiva, dentro de la multipolaridad, América Latina, ¿no?, y América del Sur es un eje muy importante. Y saben muchos gobiernos que tienen que empezar a mirar, y de aquí viene claro, ¿no?, como algunos países como Bolivia o algún país como Brasil están empezando ahora ya a utilizar el yuan, la moneda china, y no el dólar, para intentar quitarse ese ahogo histórico, ¿no?, que ha utilizado Estados Unidos, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial. Creo que América Latina se tiene que unificar con un proyecto común de un polo muy potente dentro de ese nuevo orden mundial, quitando en todo momento y sabiendo que va a haber siempre no se ataque por parte del imperio, como ha hecho con su tablero de ajedrez, metiendo a Milei, un fascista que es un títere de esa política del Fondo Monetario Internacional, política, ¿no?, de la OCDE, política de intentar vender toda la soberanía argentina, que acaba afectando al mismo pueblo de Argentina. Creo que tenemos que estar muy atentos porque lo van a intentar atacar en todo momento cuando hay las elecciones. Petro también está amenazado por un intento de golpe. Tenemos diferentes alternativas. Por eso es importante la unificación, la integración regional de América Latina en un proyecto común, creando una moneda propia, creando instituciones propias y sabiendo que tienen que buenas relaciones internacionales en un nuevo mundo como están Rusia, China, países africanos o de Oriente Medio, y poder compartir por ahí. Creo que el mundo va cambiando y América Latina poco a poco también sabe y es presente de esa situación que genera la geopolítica actualmente. Sí, bueno, como ejemplo ya de hace 200 años, ¿no?, con Bolívar, ¿no?, que fue torpedeado nuevamente por los Estados Unidos, ¿no?, como fue el Congreso de Panamá. Fíjate, Aníbal, antes de ya ir concluyendo la entrevista, tú dices algo muy interesante, que dices: el próximo 28 de julio las elecciones democráticas de Venezuela no solo serán claves para el desarrollo nacional y la soberanía del país, sino también tendrán su impacto en la agenda internacional bajo la pugna entre la unipolaridad y la multipolaridad. Fíjate lo importante que lo que estás diciendo, es que se está definiendo, lo decía el propio presidente, ¿no?, lo decía con un influencer brasileño, ¿no?, en su podcast de Maduro en el día de ayer, que precisamente pareciera que fuera el presidente Nicolás Maduro el presidente del mundo, ¿no?, que es el que se estuviera eligiendo, es el presidente del mundo. Digo, no solamente por la importancia que tiene Venezuela y su liderazgo, sino que también es por las reservas que tiene nuestro país, por poner las garras, como él mismo lo decía, por poner las garras imperiales sobre nuestros recursos. Pero además de eso está el tema, ¿no?, de nuevamente mediático y de las redes sociales. Vamos a escuchar al presidente brevemente en su reflexión y volvemos contigo, Aníbal, para que cerremos la entrevista con esto que tú has colocado, creo que para cerrar prácticamente tu artículo maravilloso que tienes en el 4F. Yo he venido diciendo, sobre todo esta campaña presidencial, que pareciera una campaña presidencial mundial. Parece que se está eligiendo el presidente del mundo y no el presidente de Venezuela. El imperio desesperado con su odio, con sus ganas de venir a ponerle las garras a Venezuela por el petróleo, el gas, el oro, la riqueza, y para destruir la revolución de Bolívar. En esta campaña presidencial mundial tenemos un proceso de censura brutal. Digo yo, el bloqueo económico se ha transformado ahora en un bloqueo de redes. Para que no se sepa la verdad, entonces ellos en el mundo dicen una cantidad de mentiras, encuestas falsas, etcétera, y no muestran al pueblo que está por miles en las calles, trabajando, movilizado. No muestran la realidad de la recuperación económica, del bienestar, de la paz, de la seguridad que hoy tiene Venezuela. No la muestran. Bueno, fíjate lo que dice el presidente Nicolás Maduro en su podcast, ¿no? Que pareciera que fuera el presidente del mundo, el que vamos a elegir el 28 de julio, y tú cierras precisamente con, bueno, la guinda de este artículo, ¿no? Venezuela tiene todos los números de ser un país miembro de los BRICS, realizando el bloque sus deberes de aumentar la presencia en América Latina y con ello ganar mayor peso la multipolaridad. Creo que ahí está el meollo, como dicen en Venezuela, ¿no, Aníbal, del asunto?
Exacto, yo creo que al final estamos muy atentos, ¿no? Lo que es una escena internacional, los analistas sobre las elecciones de Venezuela, porque más allá, ¿no?, del voto que es la realidad de Venezuela y el pueblo de Venezuela, su soberanía, pero tiene su impacto a nivel regional y a nivel internacional. Venezuela, no olvidemos que es el país, por informes de la OPEP, que tiene más reservas del mundo en el tema del petróleo. Es el país que tiene más reservas, faltan muchas por explotar, pero según pronósticos es el país con más reserva. Además, no solamente eso, Venezuela ha tenido la experiencia de cuando hubo la revolución ya bolivariana, ¿no? Volvemos a eso, en el año 99, la experiencia de unificar una izquierda internacional con sus congresos, con sus cumbres, con sus reuniones, crear proyectos como el ALBA, como el Mercosur, dentro de, perdón, el Mercosur, el Petrosur, crear proyectos como el tema de UNASUR, todos esos proyectos que ya. Entonces, Venezuela siempre ha tenido una visión, por su visión bolivariana, más allá de las fronteras dentro de Venezuela. Es un proyecto regional latinoamericano internacionalista, y eso además potenciando con su soberanía con Cuba. El cubano internacionalismo, sabemos su experiencia que tiene. Por ello, estas elecciones, no solamente, ¿no?, yo siempre digo así, ¿no?, lo digo un poquito pues como viviendo fuera, de que me siento identificado con ellas, porque no solamente es un proyecto nacional, es internacional, y creo, bueno, comparto, ¿no?, con el presidente Maduro en lo que dice. Por eso ahora mismo, en la pugna entre unipolaridad y multipolaridad, Venezuela, si finalmente gana las elecciones y entra a los BRICS, si Venezuela ganase la oposición, no entraría a los BRICS y haría lo mismo que hizo Milei en Argentina, que Argentina va a entrar en los BRICS y finalmente no entra. Pues en este caso exactamente lo mismo. Si gana, es un candidato posible que entre, y entonces luchará Venezuela también junto a los miembros BRICS para que cambie el orden mundial, para que no esté dolarizado, para que no decida Washington lo que tenga que hacer, para que se potencie la cooperación sur-sur, para que los pueblos no entren en su soberanía y en su desarrollo propio. Todo eso es un nuevo orden. Por lo tanto, Venezuela es un eje muy importante en todo esto que cabe, no solamente a nivel económico, sino también a nivel de cambio, ya digo, no cultural, la descolonización. Todos esos mensajes de la revolución bolivariana son también mensajes para el exterior, para los pueblos latinoamericanos, para los pueblos africanos, para pueblos también asiáticos que están en este proceso de descolonización. Y creo claramente que la victoria, ¿no?, del 28 de julio, si finalmente no es la victoria y el triunfo de Nicolás Maduro, del PSUV, del movimiento bolivariano, es una victoria más allá de esas fronteras, una victoria de muchos pueblos que nos representa también Venezuela con este proyecto, y más sobre todo ahora estas elecciones, de esa salida de las sanciones del imperio norteamericano, el saber de cómo un pueblo ha podido resistir, ¿no?, a esas barbaridades inhumanas y esa violación de derechos humanos que ha hecho el imperio. Esto sería una victoria también contra el imperio, porque ha sabido que no la ha podido ahogar a Venezuela, y creo que cualquier persona que defienda derechos humanos, la soberanía de los pueblos y el antiimperialismo, creo que estas elecciones son representadas también para él. Y yo, bueno, pues en definitiva espero que se dé el resultado pues válido para el desarrollo de Venezuela, del pueblo, y que finalmente el pueblo decida su destino, pueda seguir las políticas propias de un pueblo, no como lo intenta siempre el pueblo venezolano. Eso es algo que tenemos que tener presente. Por ello, el 28 deseo lo mejor y espero poder, bueno, ojalá pueda estar allí también como observador, que es un poquito también lo que vamos a intentar para compartir el pueblo venezolano, la fiesta democrática del 28 de julio. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Aníbal, por compartir con nosotros en el Sistema Radio Nacional de Venezuela, en el Radio del Sur, Pulso Geopolítico. Ya regresamos con Pulso Geopolítico. Estamos de vuelta con Pulso Geopolítico. Pero tú me faltas, hace tantos días que quiero y no puedo tener alegrías.
Pienso en tu cabello que estalla en mi almohada y estoy que no puedo dar otra batalla. Hoy yo que tenía que cantar a coro, me escondo de día, susurro esto solo. ¿Qué hago tan lejos, dándole motivos a esta jugarreta cruel de los sentidos? Tu boca pequeña dentro de mi beso conquista, se adueña, no toca receso. Tu cuerpo y mi cuerpo cantando sudores, sonidos posesos, febriles temblores. Hoy mi deber era cantarle a la patria, alzar la bandera, sumarme a la plaza, y creo que acaso al fin lo he logrado, soñando tu abrazo, volando a tu lado. Y en el 2023 estas relaciones ya fortalecidas por la confianza mutua se elevan a asociación estratégica a toda prueba y a todo tiempo. Así quedó declarado en la gira histórica que realizó el presidente Nicolás Maduro por el gigante asiático con respecto a las relaciones entre China y Venezuela. Destacó el presidente Nicolás Maduro en septiembre de 2023 durante su gira de trabajo. Con esta gira histórica que la llamó la etapa esplendorosa, y ustedes verán que va a ser así, esplendorosa en logros económicos, culturales, educativos, civilizatorios, tecnológicos, científicos. Estamos dando pasos firmes para elevar nuestras relaciones a una asociación estratégica a toda prueba y a todo momento, un concepto histórico y hermoso juntos, China y Venezuela. En esta visita también recordamos que derivaron 31 acuerdos en diferentes áreas con la República Popular China, entre ellos aspectos estratégicos como los avances para establecer la construcción del cuarto satélite que tendrá como nombre el Gran Cacique Huaycaipuro, la formación de la juventud venezolana en las mejores universidades y escuelas de China y la formación de jóvenes venezolanos en materia aeroespacial. Otros aspectos están relacionados con el fortalecimiento de las telecomunicaciones, la modernización del sector eléctrico. China y Venezuela también están hermanadas por un trabajo en áreas políticas entre el Partido Socialista Unido de Venezuela y el Partido Comunista de China en aras de este desarrollo integral. También la nación se impulsa hacia una cooperación en materia de infraestructura, construcción, industria, salud, economía, desarrollo social, así como lo que tiene que ver con la ciencia, con la tecnología, con un desarrollo compartido. Entonces es parte de esta agenda que estamos compartiendo hasta ahora desde la sala de prensa Simón Bolívar. El presidente Nicolás Maduro recibe a la delegación de la República Popular China en la construcción del nuevo mundo, la construcción de la felicidad social de los pueblos. Con estas imágenes y esta información devolvemos el contacto contigo al estudio. Adelante, Barry. Muchísimas gracias. Bueno, nosotros seguimos aquí en Pulso Geopolítico por el Sistema Radio Nacional de Venezuela, la multiplataforma, también por la Radio del Sur, y ahora, de hacer ese análisis sobre los BRICS con Aníbal Garzón, a quien le enviamos saludos y abrazos desde acá, desde Venezuela. Poco ese mundo multipolar y pluripolar, ¿verdad?, que tanto sueña el mundo, ¿verdad?, por justicia, por equidad. Ya es necesario ya ponerle, digamos, un final, ¿verdad?, a los desmanes imperiales que, bueno, a fuerza de sanciones, ¿verdad?, tratan en lo posible entonces de coartar los procesos revolucionarios. Ahora nos vamos entonces de esa multipolaridad que no es intrínseca ya en nosotros a Colombia, ¿no? Porque tenemos a Carlos Thanos, además, tiene un programa bellísimo en la Radio del Sur, es un programa además que
inició en la Radio del Sur hace ya 14 años, ¿no? Tiene la edad que tiene la Radio del Sur, Carlos Thanos, de colombianos y colombianas, ¿verdad? En Venezuela, por la paz, por la revolución, porque son además hacedores también de sueño como los venezolanos. Bienvenido, Carlos. Muchísimas gracias, Nieve, por esta invitación. Muy buenas tardes a usted y a la audiencia de la Radio del Sur. Bueno, y puedes decir después entonces, cuando culminemos, en qué horario vamos a tener a Carlos Thanos en esta nueva etapa de su programa. Fíjate, Carlos, yo hablaba con Aníbal, conversábamos con nuestro sistema Radio Nacional de Venezuela, con nuestros usuarios y usuarias. Un poco él habla, ¿no?, dentro de un artículo que hace, que en Venezuela se está debatiendo inclusive el surgimiento de un nuevo orden mundial, ¿no? Él hablaba de los BRICS y de cómo los BRICS también han incorporado a los países petroleros, ¿correcto? Y nada menos que Venezuela tiene las grandes reservas que ya sabemos que tenemos por muchas décadas y por muchos años, por muchos años más. Y él hablaba precisamente de ese torpedeo en América Latina que Estados Unidos ha intentado, en el caso, por ejemplo, de Ecuador, en el caso de los golpes de Estado en Bolivia, pero además con Milei en Argentina. Y Aníbal también tocaba algo que también nosotros conversábamos antes de planificar este programa con Carlos Thanos, que es Petro, ¿no?, que es su proceso genuino, ¿verdad?, que en muchos años no se veía en Colombia, y al que contó hoy algunos tropiezos que el propio imperialismo hace para que tanto Venezuela como Colombia no terminen de integrarse. El presidente Nicolás Maduro creo que ha sido en eso muy inteligente, ¿no? Y junto a Petro, a pesar de esos torpedeos, están allí asumiendo también una relación bilateral sana. Pero ¿qué hay detrás allí en Colombia? ¿Qué tenemos? Bueno, Nivel, lo primero que hay que hacer énfasis es que Venezuela embriona una insurgencia hoy de orden económico. En el último cuarto de siglo ha embrionado unos procesos insurreccionales desde el movimiento popular en este continente, en el sur del continente y, por qué no, en Centroamérica. Parte de lo que ha ocurrido en Centroamérica, caso de Honduras, después del golpe contra Zelaya, obedece sin duda al proceso de resistencia que tiene el pueblo venezolano y el embrionamiento que le ha dado desde la instancia de la administración de la cosa pública en el territorio venezolano a esos procesos insurreccionales. Y yo hoy con el acento en los BRICS, que es sumamente importante esa interpretación frente a la cosa económica. Los imperios y el imperio estadounidense nos dominan en lo militar y nos dominan en lo económico. Si nosotros logramos embrionar un proceso de orden económico que contrarreste esa visión unipolar, sin duda vamos a contribuir a lo otro. Y lo otro tiene que ver, o sea, uno es el tema económico, o yo pondría primero lo militar y luego lo económico. Y lo otro, en lo militar también hay resistencia. Uno de los temores de los Estados Unidos es que no controlan las Fuerzas Armadas bolivarianas, y el otro componente es que los Estados Unidos han perdido hegemonía en el control militar de este continente desde México hasta Chile. O sea, si bien Boric tiene un proceso de acolitamiento con los Estados Unidos, no todo el proceso, no toda la dinámica de las Fuerzas Armadas chilenas tienen la connotación de los Estados Unidos. Eso hay que tenerlo claro. Igual ha ocurrido en Colombia. Muestra de ello es que llega un gobierno como el del presidente Gustavo Petro y encuentra niveles de aceptación muy pequeños, digamos que se pueden tener hoy 5 de 100, pero tienen aceptación frente a la estructura, porque hay militares que viven en el nacionalismo, y hay militares muy patriotas que son conscientes de que la doctrina Monroe, que la Escuela de las Américas no es el instrumento para aplicarse en el sur, en el continente y en el mundo. Entonces yo creo que la llegada del presidente Gustavo Petro apunta sin duda alguna, a partir de ese 7 de agosto del año 2022, a un refrescamiento de los procesos de integración con Venezuela, pese a la
disyuntiva con Ecuador, también, digamos, hay una dinámica para integrar el proceso fronterizo del sur de Colombia con Ecuador, las mismas dinámicas en que con Perú, en los enfrentamientos frente al golpe al profesor Castillo, pues que hacen que desde la política se ofusque y se termine lógicamente generando esas denuncias que se han hecho, como las que se hacen también contra Israel hoy, el rompimiento de las relaciones que ha emanado el presidente Gustavo Petro desde este lunes en Colombia con Israel. Sin duda alguna es una de las decisiones políticas de mayor aceptación y con mucho coraje en el mundo, porque no es fácil, Nieves y usuario, tener la presión de los Estados Unidos y tener que romper relaciones con un aliado de los Estados Unidos, ¿no? Entonces uno dice, y sobre todo que hablábamos nosotros antes del programa, de cuadrar este programa, darnos del sionismo, ¿no? Que no es lo mismo que el judaísmo. Ya lo hemos, yo sé que nuestros usuarios tienen un nivel intelectual alto y de formación, saben que no es lo mismo, pero que hay que siempre diferenciarlo y poder entonces verificar qué fuerzas hay allí en Colombia y con qué se debate Petro, y por eso que creo que inclusive las relaciones con el presidente Nicolás Maduro, de que cualquier torpedeo siempre están atentos y conversan, ¿no? Porque también hemos venido viendo esa dinámica, ¿no? Que es muy sana dentro de ambas naciones, que no es lo mismo esa correlación de fuerza, quizás a lo mejor en Venezuela que en Colombia. Sí, bueno, lo importante allí es que para entender un poco el tema colombiano, el presidente Petro le toca surfear en unas olas que a veces no dan los máximos para que se dé la llegada a las costas a plenitud, ¿no? A satisfacción. Entonces yo creo sin duda que el ejercicio de interpretar el momento frente a Venezuela, el momento frente a los Estados Unidos, hay una relación de los Estados Unidos con el presidente Gustavo Petro. Esa relación, si bien hay una tradición en el derecho de dominación frente a la cosa militar, frente a parte de los recursos que los Estados Unidos le aportan a la fuerza pública, como la policía en la lucha, entre comillas, antinarcótico, son parte de los elementos con los que los Estados Unidos juegan a la dominación, pero también el componente de la administración, parte de los proyectos de orden social que se ejecutan en Colombia vienen de la ANEP, de la USAID, y esas son estructuras que tiene los Estados Unidos, que tiene el imperio estadounidense para la dominación. En ese sentido, entonces hay que interpretar lo que ocurre en Colombia, como un presidente como el presidente Petro se la juega a tener que sortear unas relaciones con el imperio estadounidense, unas relaciones con el aparato militar en su contra, con la oligarquía colombiana, con los factores políticos colombianos, pero que además todos ellos no quieren en lo absoluto una relación estable de gobierno, ni siquiera de Estado, de gobierno con Venezuela. Entonces, cuando juega el mapa de oportunidades, para a quién le interesa hoy el mejoramiento de las relaciones con Venezuela, sin duda a la continuidad del modelo del presidente Gustavo Petro, porque si aquí se resuelve el tema del gas y el gas de Venezuela que llegaría a Colombia con una quinta parte menos en costo frente a lo que se le compra hoy a Houston, que llega a las costas colombianas, sería sin duda alguna un elemento importante para llegar a 4 millones de hogares colombianos y decirles, expresarles que el gas venezolano se puede vender y se comparte mucho más barato, que Venezuela no da lo que le sobra, sino que comparte lo que tiene, que son dos conceptos muy distintos frente al tema de los Estados Unidos. Estados Unidos, lo que le sobra del aparato militar es lo que le entrega. Ahí está la Brigada 12 en La Guajira, Cesar y La Guajira, que le regaló unos blindados que Estados Unidos había desechado, se lo dieron a la Brigada 12, que es la blindada allí en la costa. Es decir, ahí no compartían lo que tienen. Ellos regalaron lo que les sobró. Venezuela, por el contrario, juega justamente en la dinámica de la integración a compartir lo que se tiene. Y ese gas tan importante que llega hoy a Colombia, Nieves y usuarios, porque sin duda no solo vamos a llegar a 4 millones de hogares, sino que va a impactar sobre una franja poblacional que vota,
que sabe además que un presidente no solamente está para hacer negocio con Luis Carlos Sarmiento Angulo, que es el dueño del gas, de los bancos, de los fondos privados, de la prensa, de los medios en Colombia, sino que un gobierno está para beneficiar a las mayorías. De hecho, en estos días que estuve por Bogotá, le explicaba a la gente cómo funcionaba el tema de la gasolina, cómo usted con la huella y vinculado al sistema Patria, tenía acceso a 120 litros de gasolina mensual, que son subsidiados. Dice, ¿cómo así? Si Venezuela está quebrado, la gente se está viendo. Claro, eso es lo que te dice Caracol, RCN, El Tiempo. Pero si usted revisa con la población que está allá y le cuenta, pregúntale a la que se vino si tenía acceso a la plataforma Patria y cómo le llegaban los bonos de la Patria. Bueno, hoy no tiene acceso a los $5.000 de Cadivi porque el país no tiene ingresos. Si en mi casa, mi papá y mi mamá solo ganan el mínimo, los dos juntan un ingreso, sobre esos ingresos pagamos los gastos de la familia. El día que mi mamá o mi papá dejen de trabajar tendremos menos ingresos y tendremos que reducir parte de los gastos y los costos de la familia. Y uno pudiera preguntarse ante eso, digamos, esa manipulación mediática hacia afuera, ¿no? Que lo volvió a decir el presidente Nicolás Maduro ayer, cómo tratan de bloquearnos ahora, de un bloqueo económico pasamos a un bloqueo de las redes, ¿no? Y para que la gente en el mundo no sepa cuáles son los avances que hemos alcanzado con nuestros propios pasos, con nuestros propios pies, sin que ellos hayan flexibilizado ninguna sanción, porque es absolutamente incierto, incluyendo la del CNE, que prácticamente el Iván Gil, nuestro canciller, ha dicho que es que es una bofetada, ¿no? Que digan que nos están digamos aminorando, sería una consecuencia de una sanción al Consejo Nacional Electoral. Pero bueno, ahí está nuestro rector hablando. Quería decirte, porque bueno, tenemos muy poco tiempo ya, pero quería que tú nos mencionaras y después hacemos un programa, te tienes que comprometer a que hagamos un programa sobre eso que tú hablas del ulterior de Petro, ¿no? De cuáles son esas correlaciones de fuerzas que allí se debaten en Colombia, que no son nada fáciles. Pero habría que preguntar por qué los colombianos y colombianas en Venezuela, a las cuales tú tienes una relación impresionante, no solo a través de tu programa, sino ya nos vas a contar algunas ideas que tienes también para la frontera. ¿Por qué no se han ido? ¿Pudieran preguntarse eso? Esa es una gran pregunta, es una gran pregunta. ¿Por qué solo, según el Alto Comisionado para las Naciones Unidas en Colombia desde 2015, solo retornaron 928.000 colombianos y colombianas? Porque el presidente Duque, cuando hacía el registro de venezolanos, no preguntaba dónde habían nacido. Los colombianos, lógicamente, a la voz de que me iban a dar un subsidio, pues sacaban su cédula venezolano y fueron registrados en el registro único de migrantes venezolanos en Colombia como venezolanos cuando tenían lugar de nacimiento Colombia. Eso lo vienen depurando, pero es parte de la estrategia. Ahora, a Petro con todo y eso, el enemigo de clase lo tiene plenamente identificado. Esta semana el Consejo Nacional Electoral empieza un adefesio jurídico a generar la posibilidad de una investigación contra el presidente Gustavo Petro cuando la correspondencia no es del Consejo Nacional Electoral. Y segundo, va a prevaricar porque los tiempos ya vencieron en términos de lo jurídico legal para que el Consejo Nacional Electoral pudiera admitir una demanda de un ciudadano común y corriente, no importa que esté vinculado al uribismo, pero que tiene el derecho de establecer, de hacer la demanda respectiva, y el Consejo Nacional Electoral está obligado por ley a investigar. Lo que no puede hacer es prevaricar porque los tiempos ya vencieron, y segundo, esa no es competencia del Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, a eso se enfrenta el presidente Petro, a una guerra legal que tiene que ver justamente con eso, los señalamientos en términos de lo del hijo, lo de sus familiares y las acciones hoy en una supuesta lucha anticorrupción para desmoralizarlo, a la población. Por eso es que digamos, muy importante entender el papel de los Estados Unidos en el gobierno del presidente Petro. Los Estados Unidos entienden que sus relaciones exclusivas son con la oligarquía colombiana, y esas relaciones exclusivas con la oligarquía colombiana tienen que ver con dejar hacer contra Petro en el marco de la guerra legal. Es decir, no se salgan de la guerra legal, utilicen todos los insumos posibles. A eso se le llama golpe blando, que significa como una guerra de baja intensidad desde la legalidad. Y esas acciones
las acolitan los grandes medios de comunicación en Colombia, que son los mismos. El golpe blando es precisamente una guerra no convencional que nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana en sus instituciones universitarias la ha calificado de baja intensidad, pero que hace cambiar presidentes, ¿okay? No por eso se llama golpe blando, pero no porque la intensidad no sea la de una guerra convencional, no significa que lo que buscan sea lo mismo. Fíjense, bueno, ya en un minuto, nosotros estamos viendo acá una gran concentración en el estado Miranda contra las sanciones, ¿verdad? Y una marcha en apoyo al presidente Nicolás Maduro Moros, de esas que las redes no te pasan, sino que tratan en lo posible de invisibilizar. Ya vamos a hacer un pase para allá, en lo que la vicepresidenta que estamos viendo está con el gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez. En un minuto, Thanos, porque nosotros debemos hacer yo te voy a comprometer a que hagamos un programa solamente sobre Petro, en el caso de lo que se quiere hacer con Petro desde la oligarquía, no solamente para desmoralizarnos, sino para cambiar, para darle un golpe de Estado, porque de eso él ha denunciado claramente. ¿Cómo están los colombianos y colombianos en 2 minutos en Venezuela? ¿Cómo se perfilan para lo que va a ser la batalla histórica del 28 de julio? Bueno, esta es una contienda muy importante, digo muy importante porque si se logra superar el 28 con una votación muy importante, va a ser un enorme referente para la misma coyuntura electoral colombiana del año 2026. Los colombianos y las colombianas desde la asociación vamos a iniciar una ruta por la inclusión, con el camión de la inclusión por más derechos para los migrantes. Este camión de la inclusión... Está dando noticias. Sí, a partir del 1 de junio, desde Sabaneta, inicia una ruta, el camión de la inclusión, que es un camión de la Asociación de Colombianos y Colombianas en Venezuela, que en su interior, en la cava, va un estudio de radio, va a recorrer 64 municipios fronterizos. Están invitados, la Radio del Sur viajará con nosotros. Y la Radio Nacional de Venezuela. Radio Nacional de Venezuela, la Radio del Sur y todas las radios comunitarias y el sistema de comunicación popular. El camión de la inclusión va a recorrer 64 municipios fronterizos, lleva en su interior un estudio que va conectado a una antena satelital que proporciona internet, y vamos haciendo un recorrido con la migración camino a casa. Y allí arranca un programa que se llama Narra tu migración camino a casa, que busca lógicamente que la colombianidad, que los migrantes puedan expresar sus historias de vida y podamos construir con ellos lógicamente la posibilidad de culminar en la ruta libertaria el 28, pero darle continuidad hasta el 2026. Así es. Bueno, muchísimas gracias a Carlos Thanos, gracias a Isbemar Jiménez, presidenta del Sistema Radio Nacional de Venezuela, a Adalberto Simanca, que está en los controles, a Liz Guevara, que está en los controles en la Radio del Sur, y a Nieves Valdés, que está aquí hasta el próximo lunes. Vamos a comprometer a Thanos para hacer un programa especialísimo de Colombia, sobre todo de lo que quiere el imperio en su modalidad de golpe blando contra Petro. Vamos entonces ya a vernos por las redes sociales, @la Radio del Sur, y por escucharnos por las ondas hercianas del Sistema Radio Nacional de Venezuela, la Radio del Sur, el próximo lunes en otro Pulso Geopolítico. Veo la lluvia al caer y lo bello que ha de ser cuando luego salga el sol. Veo tu imagen sin querer y cada vez que pienso en ti siento ganas de ir contigo, amor. Y es que tú y yo fuimos hechos para estar, solo tú y yo y nadie más. Solo tú y yo somos nuestra realidad, solo tú y yo y nadie más. Quiero tu risa. La Radio del Sur presentó Pulso Geopolítico, el latido de las naciones soberanas en el orden mundial, pluripolar y multicéntrico. Pulso Geopolítico, Un programa de Radio Nacional de Venezuela. Hasta nuestra próxima emisión.